que yo no quería ir a debates. Mienten, mienten. El señor del miente. Viejito. Al señor viejito Rodolfo Hernández se le obligó a ir a debates después de sus reiteradas negativas para no asistir. Después de una primera vuelta tan compleja y una segunda vuelta aún peor, pues vemos que no es por querer, sino por una orden. Y es absurdo entonces que un presidente, cuando haya alguna emergencia o situación, se vaya para Miami en su avión, ¿no? O sea, delicioso, porque yo tengo el dinero. Allá los pobres, weón. Allá los pobres que le digan cómo se solventa la comida, güey. No, señor. No, señor. Le incumplió a Tropicana y ahora por una orden es que le va a cumplir al país con un debate y queriendo poner sus presentadores. ¿De dónde vienen esas actitudes dictatoriales y no sumisas? De huir, de negar, no mentir, no robar. Lo prometido es deuda. Y a continuación, ustedes verán la entrevista un poco editada, eso sí, para comprimir los tiempos, pero aquí está la entrevista que tuve con el señor David Porras, una de las personas que estuvo adentro de la campaña de Rodolfo Hernández, manejando no solamente en su campaña en una sede de Bogotá, sino también como un futuro. A ver, yo le digo, es que usted tiene cara de como de concejal, no, y usted tiene cara como de ministro. ¿Quieren ver cómo se comporta Rodolfo Hernández al interior de su campaña política? No se lo pierdan, véanselo hasta el final. Pues a ver qué te comento. A mí me parece muy interesante hoy una noticia que sale con respecto a Socorro Oliveros, ¿Sí? la esposa de Rodolfo Hernández y la gerente de campaña de Rodolfo Hernández. Me parece muy interesante, es porque ella está denunciando a Gustavo Petro por el tema de que, según ella, Gustavo Petro se pasó de los topes electorales. Pues se interpone este denuncio. Lo que a mí me parece interesante es que nada dicen. Yo ya los denuncié por ese mismo delito tipo penal. La fiscalía tiene que vincularla a ella, y lo que me parece curioso es que no digan nada al respecto, por ejemplo, cuando ya, por ejemplo, mi denuncio ya tiene una noticia criminal y todo lo demás, por ejemplo, al respecto. ¿Qué sucedió? Entonces, es para no alargar así las cosas, porque de todas maneras en este momento ya hay muchísimas cosas acá en todo el debate nacional que está surgiendo en torno a Gustavo Petro y a Rodolfo Hernández. Sí. Voy a resumir el tema de la siguiente manera. De pronto muchas personas vieron algunos de los videos en los que yo salgo denunciando a Rodolfo Hernández, ¿no? Entonces, entre esos videos, a los cuales ya se han sumado muchísimas otras más personas, ¿no? Como por ejemplo otro que fue también candidato al Senado, Luis de la Hoz, también otro, Antonio González, un líder popular de la localidad de Bosa, también otro candidato a la Cámara, Edison Cuellar, ya había sacado sus videos haciendo ese tipo de denuncios, en donde, ¿qué es lo que hace Rodolfo? Rodolfo empieza a inspirar una cantidad de personas, ¿no es cierto? Diciéndoles, vamos a cambiar el país, quiero renovar el Congreso, no basta con llegar a la presidencia de la República, tenemos también que sacar a los politiqueros corruptos, ladrones, sinvergüenzas del legislativo, y por eso es que hago un llamado aquí a la juventud, a las personas que vienen con ideas, que vienen preparadas para que hagan parte de mi lista Congreso. Entonces, pues muchas fuimos las personas, más de cerca de 100 personas, las que acudimos a este llamado nacionalmente, y que nos dijo, bueno, recojan firmas para la presidencia de la República y después van a recibir el apoyo para presentarse al Congreso. También nos dijeron pues que podamos participar de todo el tema programático, lo cual nos pareció muy importante también, lógico. Pero después nos empezamos a dar cuenta que realmente no le interesaba absolutamente nada de esto, sino lo que le interesaba era únicamente que le recogiéramos las firmas, que nosotros gastáramos pues dinero en nuestros ahorros, haciendo donaciones a su campaña para la recolección de firmas, donaciones en especie y también en dinero,
para que él pudiese presentarse a la presidencia de la República. Entonces aquí vemos como la base misma de su aspiración presidencial ya comienza a tener un tinte fraudulento y mentiroso. Porque ¿qué fue lo que pasó? Cuando ya se recogieron las firmas, pues se le olvidó por completo renovar el Congreso. Él ya tenía planeado que iba a gobernar en coaliciones con los mismos de siempre. Sin embargo, él viene disfrazado como una persona de cambio, pero realmente lo que quería era, como repito, gobernar en coaliciones con el Partido Liberal. Su gerente de campaña en Bogotá, por ejemplo, le hizo campaña al cabeza de lista del Partido Liberal, Lidio García Turbay, por ejemplo, con el Partido Centro Democrático. Hoy el cabeza de lista del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, también familiar del cabeza de lista del Partido Liberal, o sea, acá vivimos en una monarquía completamente, también le está haciendo campaña ahorita a Rodolfo Hernández, el partido Cambio Radical, quien su jefe político es Germán Vargas Lleras, amigo personal de Rodolfo Hernández, no lo digo yo, lo dice Rodolfo Hernández en varias de sus intervenciones y en las últimas, pues, incluso está muy pendiente de los temas de salud del ex vicepresidente, ¿no es cierto? Sí, Y también, pues, compartió, por David, ejemplo, esta mañana lo que dije fue, señores y señores, aquí está el señor Rodolfo Hernández presentando a su nuevo ministro de Defensa, aunque él dijo, no, ajá. pero ¡mienten! ¡Mienten! Es el señor que entonces hoy dice una cosa y mañana dice otra. Yo nunca dije que él sería ministro de Defensa. Y aparece Siempre le pues de toca la salir a nada. decir, siempre le toca salir a dar explicaciones, siempre le toca hacer aclaraciones o justificaciones de todo lo que dice. O sea, si ese señor llega a ser presidente, tenemos que estarnos preparando para múltiples contradicciones en el gobierno. Y pues con el legislativo ni se diga. Vamos a tener muchísimos problemas de gobernabilidad y de inestabilidad política por completo. Entonces, lo que les digo, eso es muy peligroso, es muy peligroso, don Rodolfo. Entonces, Entonces, bueno, estamos te hablando de sigo. lo sí, de lo que pasó. Entonces, qué terminó de suceder? Entonces, el hombre que Bueno, llega a los votos y entonces, qué sucede adentro, en las entrañas. no, inicialmente, y ya me voy después con el tema de las cuentas, ¿no es cierto? De por qué se presenta el denuncio. Inicialmente muy chévere, la verdad, el ambiente, muy bacano. Habían personas que habían estado en diferentes partidos políticos, o sea, no puedo decir que en ese momento cuando comenzó la campaña únicamente habían personas de cierta colectividad, no, habían personas fundadores del Centro Democrático, ¿sí? Habían personas que estaban también en el Partido Verde y que habían aspirado a cargos de elección popular, personas que habían apoyado el tema de comités de pronto que apoyan el voto en blanco. También habían personas que nunca habían participado en ningún tema electoral, de todas las corrientes del Partido Liberal, de todo lado. Entonces, eso fue muy bacano inicialmente, jóvenes y toda la gente pues con mucho entusiasmo y mucha energía pues para trabajar. Conocemos a Rodolfo Hernández, hablamos con él y el tipo muy querido, muy amable, toda la vaina. Ya vemos que pues, tuvo que hacer un ejercicio así como para mantener ese personaje durante mucho tiempo, ¿no? Porque ahorita que ya está saboreando el poder, pues ya cada vez se le están saliendo más, se está saliendo de sus casillas, ¿no? Pero bueno, en Oiga, ese momento fue hemos... muy chistoso, perdóname, fue muy chistoso. Tranquilo. En uno de los videos es que digo, el señor Tibio, don Tibio, se va para donde el señor Rodolfo a decirle qué hacer a Rodolfo. Es absurdo, de ahí no puede salir nada bueno. ¿Qué puede salir de eso? No, Nada. no, nada. Don Tibio se Aparte quedó que tibio, igual. aparte que para hacer eso toca hacerlo con una persona que tenga ideas propias, ¿no? A nosotros nos engancharon, por ejemplo, en ese primer momento donde todo era paz y amor y una campaña limpia y transparente y todo eso. Ahí, por ejemplo, a los que nos enganchaban inicialmente era con tres principios filosóficos muy claros: no robar, no mentir, no traicionar. Y él agregaba cero impunidad. Hoy sabemos, y ya en eso hicimos un ejercicio periodístico que por fortuna llegó a los grandes medios, sabemos que esas ideas básicas fueron plagiadas a Andrés Manuel López Obrador, así como la frase de él, míreme a los ojos, no les voy a fallar. Esas
son frases y apartes de los discursos pues de Andrés Manuel López Obrador, y ahorita ya muchísimos medios han hecho comparaciones y es que es prácticamente idéntico lo que él dice con respecto a el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Entonces, esta es parte, digamos, de cómo inicia una campaña presidencial que no tiene ninguna otra intención más que ganar la presidencia de la República como sea. Entonces ellos lo que hacen es, todo lo hacen con estrategas políticos, todo lo hacen con temas de publicidad, de marketing político, también basadas las propuestas en temas de encuestas. Ellos miran y dicen, el tema de la corrupción ahorita en Colombia va a pegar muy duro. Y desde ahí empieza, por ejemplo, a proponerse el nombre del movimiento de ellos, ¿no? Liga de Gobernantes Anticorrupción. Entonces, todo eso ellos lo hacen de una manera muy planificada, donde ellos lo único que les interesa es generar ruido, no profundizar pues, ni nada de eso, pues porque ya hemos visto son plagiadas, son robadas a otros candidatos y a otros presidentes en otros lugares. Y desde aquí empieza ya la base fraudulenta con la que las personas que queríamos un cambio, ¿no es cierto?, nos vinculamos a su campaña presidencial. Se empezaron a realizar varias reuniones y todo eso, y ya empezaron a retirarse las personas, porque empezaron a darse cuenta de realmente cómo era que funcionaba el interior de la campaña, politiqueros puros, 100%, de los que tanto critica Rodolfo, personas que han estado en campañas a las alcaldías, a las gobernaciones, a la presidencia, que han estado en campañas a Senado, a Consejo, me he dicho que no se pierden una sola campaña presidencial, que no tienen ningún tipo de ideología política, sino simplemente buscan el poder por el poder a como de lugar. Entonces, ese tipo de personas empezaron a hacerse muy visibles y muy notables en la campaña, entonces pues ya muchas personas empezaron a retirar. Yo continué ahí con el ejercicio, yo seguía pensando en que podíamos realmente llegar al Congreso de la República a hacer una gran labor, en que podíamos acompañar a Rodolfo Hernández pues también en todo su tema, en toda su aspiración presidencial. Se organizaron más de 5 agendas, y aquí es donde ya empieza, por ejemplo, a verse el clasismo. A Rodolfo Hernández ustedes se dan cuenta que eso le cuesta mucho trabajo juntarse con la clase popular, le cuesta muchísimo trabajo. Entonces, como le cuesta tanto trabajo eso, entonces él cancela mucho las agendas. Y yo me dirijo aquí es a los rodolfistas que de pronto pueden estar viendo este video, si en su ciudad ha pasado eso. Tenga la seguridad que sí, porque yo estuve en contacto con personas de Medellín, de Cali, de Risaralda, de Boyacá, de Cundinamarca, de, bueno, de muchísimas partes, de Magdalena, de muchísimas partes del país, y en todo lado pasaba lo mismo. Tipo, siempre les cancelaba agendas, pero eso sí, claro, cuando habían eventos, nosotros acá en Bogotá nos enterábamos que él venía muy seguido, pero se la pasaba era en clubes, en reuniones privadas con empresarios, con los políticos estos tradicionales, pero con la gente del pueblo, con la gente de la campaña, con, por ejemplo, reuniones con personas con discapacidad, reuniones con ayudadores y ayudadoras de personas con discapacidad, con mujeres, ese tipo de reuniones, cero. Digamos, por ejemplo, empresarios de San Victorino, todo ese tipo de reuniones siempre las cancelaba, siempre. Nos avisan 2 días antes, dicen ya Rodolfo viene, pero pues en 2 días pues ahí hicimos un esfuerzo titánico y empezamos a organizar eso, y ese día fue desastroso. Ese señor, de verdad, la incomodidad que se le veía en el rostro de estarse juntando con las personas del pueblo, del común, era muy notoria. Hay varias fotografías por ahí de ese día. Es un día en el que ellos se dirigen desde la Plaza de Toros hasta la Plaza de Bolívar. Un recorrido además muy largo. El señor terminó mamado. La verdad es un poco mayor como para hacer ese tipo de recorridos, pero pues la falta de dirección política en su campaña pues lo aconsejó muy mal, y lo que hizo fue que salieran todas las fotos desastroso, eso mirando a todo el mundo mal, como con asco. Ya ahí ¿Esto para comienza qué? como uno a ¿Qué fecha fue distanciarse. esto aproximadamente? Esto fue, me parece que fue el 13 de septiembre, puede ser 13 de septiembre, 13 de octubre, está como por esas fechas, no, 13 de septiembre tuvo que ser esa reunión, y ahí uno mira las fotos
yo si quieres ahorita te compartas de ese día, y ahí se le ve la cara al tipo de verdad de fastidio y de asco que le tiene a la gente. Después de eso, pues entonces ya dijimos, bueno, no, que Rodolfo se disculpa con todos ustedes, que los quiere invitar aquí a hablar, no sé qué, ta, ta, ta. Yo no podía asistir porque estaba organizando un concierto en la ciudad de Paipa. Entonces, pues venía 3 meses gastando mis ahorros, ¿sí? 3 meses de trabajo voluntario en donde me desconecté por completo de todas mis obligaciones, pues, y todo, y me dediqué y me centré únicamente en la campaña, pues ya necesitaba también oxigenarme algo y pues recuperar algo de dinero, entonces pues realizo un evento, un concierto en la ciudad de Paipa, y entonces yo justamente ese día era el día que el señor nos iba a atender. No voy yo, pero sí van todos los demás de la campaña, pues que están muy interesados. Y pasó una escena muy particular ese día. Los atienden en más o menos en Rosales, en un apartamento, no sé si era de él. Llegan todos y a una de las personas, uno de los asistentes, lo confunden, habían dos reuniones, una con el pueblo y con la base, y otra con la aristocracia bogotana. Y entonces a uno de los asistentes los confunden con uno de los aristócratas y lo hacen seguir al apartamento privado de él, Hágame el en donde él favor, aquí estaba. viene la bomba. Aquí Y ahí sigue, se viene el no, estallido. claro, ahí siguen y se encuentran que están ahí, pues, están ahí una cantidad de empresarios y de políticos, pues, tradicionales reunidos y cenando con él. Obviamente ahí mismo se dan cuenta, lo hacen bajar a la persona, baja y después baja Rodolfo Gómez, Rodolfo con el Pote Gómez, con el Pote Gómez. Entonces, él ha negado sus vínculos muchas Un veces y todo eso político con muy él, pero no, ahí cuestionado en esa del norte de reunión, Santander, ¿no? Político exactamente. bravo. Exactamente, muy cuestionado. Entonces, ya ahí ya uno empieza a mirar eso y sobre todo esa actitud de que entonces a la base, al pueblo, las atiende pues en el parqueadero y a las otras personas sí las atiende entonces arriba. Eso ya muestra un clasismo con el que pues personas como yo no comulgamos. Y si a eso le sumamos lo del tema del audio que en esos días se hizo público, que era sobre los hombrecitos, que son las vaquitas de leche y lo de las hipotequitas y todo eso, si a eso le sumamos eso, ya en ese momento sí, ya yo decidí apartarme por completo, eso fue más o menos en octubre, noviembre, ya no volví absolutamente a ninguna actividad ni ninguna reunión en esa sede de campaña y me alejé completamente. Me alejé completamente. Muy desilusionado, eso sí, muy desilusionado, porque pues esa campaña que la hicieron, o sea, ahí sí caímos pues en la manipulación muchísimas personas y en el tema del marketing político. Me deja tranquilo, es que yo siempre tuve como digamos la convicción de que era una persona que tenía en sus programas y en sus planteamientos mucha similitud con Gustavo Petro. Y hoy sabemos pues que se plagió gran parte de su programa, ¿no? Entonces yo siempre pensé, yo siempre dije, no, de pronto esta persona en segunda vuelta se va a unir a Gustavo Petro. Entonces, digamos, yo nunca dejé tampoco de publicar cosas de Petro ni nada de eso, sino que simplemente había también otro camino que de pronto se podía reforzar en ese momento en cuanto a un cambio, un progresismo nuevo. Entonces, digamos, dejo de un lado todo el tema de Rodolfo y me aparto un poco de todo el tema político electoral, pero sigo haciendo cubrimientos, por ejemplo, en cuanto a las campañas, estudiando los programas de gobierno. Yo tengo un periódico ambiental que se llama Conciencia. Lo distribuimos principalmente en la ciudad de Duitama y en el departamento de Boyacá. Y pues ahí seguimos haciendo análisis y publicaciones con respecto a Gustavo Petro y demás, y los demás candidatos. Y ya ahorita, ya antes de la primera vuelta, yo exploté ya porque yo sí dije, y aclaro, ¿no? Antes de la primera vuelta, no fue un tema de oportunismo ni nada de eso. Si fuera oportunista, yo allá en la sede de Rodolfo Hernández tenía los brazos abiertos. A mí 2 semanas antes de lanzar ese video me había escrito el líder nacional de voluntarios, que no es tan voluntario, ahora me doy cuenta que estoy mirando el tema de las cuentas claras, un voluntario al que le pagan 6 millones de pesos, y si no me creen, verifiquen en las cuentas claras que eso es lo que le pagan a ese voluntario para decirle a todo el mundo, yo estoy aquí, yo le creo, pase lo que pase.
pues pase lo que pase, es que pues si le están pagando 6 millones de pesos, pues cómo no va a estar ahí, ¿no? Y esa persona incluso me contactó, Andrés Cabrera, 2 semanas antes del video, y yo hubiese podido llegar y estar en una muy buena posición en este momento en esa campaña. Pero pues esa no es el modo de actuar de nosotros. Entonces, pues yo sí muy arrepentido de pronto en las personas que puede haber influido. Fui la primera persona que arrancó campaña de Rodolfo en Boyacá, por ejemplo. Entonces, muy arrepentido de esas cosas. Yo dije, no, tengo que decir la verdad de lo que vi en el interior de su campaña, de las conexiones que ellos tienen con los partidos políticos tradicionales. Al momento en el que yo me retiré, yo era la única persona de tinte progresista. De resto, todos eran de derecha y de extrema derecha, por ejemplo. Y el tema de él, para no pasarse de los topes electorales, era justamente esto, ¿no? Engañar una cantidad de personas, ¿no? Para que se presentaran al Congreso o diciéndoles: usted tiene cara de concejal, usted tiene cara después de alcalde, usted tiene cara de ministro. Engaña a una cantidad de personas para que gasten de su dinero, de sus ahorros, y él no tenga que incurrir en gastos. No sé si ustedes recuerdan, él dijo que le iba a gastarse 10.000 millones de pesos de su bolsillo. Y eso, ¡boom!, la noticia y todo el tema. Si ustedes miran en cuentas claras, está muy, pero muy lejos de la realidad. Y la mayoría son créditos del sector financiero. Lo que implica que después, cuando venga el tema de cuentas, cuando venga la reposición de votos, eso va es al sector financiero a pagar eso, no al municipio, que él no sabe cómo se llama, más pobre de Colombia, que saque más votos para él. No, ahí si llega a cumplir, que no cumple, ya sabemos que él no cumple sus propuestas, pues entonces les llegaría muy poco en comparación de lo que realmente él está diciendo que es. Hablábamos de que eran aproximadamente 150 millones de conseguirlos de un día para otro para poder estar en la lista del Senado, ¿sí? Claro, el compromiso era conseguir firmas para que él se presentara a la presidencia de la República. Como no nos iba a cumplir, pues entonces ya se inventa última hora. Y digo se inventa última hora es porque las reglas se las dejó el 30 de junio del 2021 en una entrevista en Cable Noticias y en la sede de campaña de Bogotá. Entonces ahí dejó las reglas y toda la manera en cómo se van a elegir esas listas. Y en ningún momento habló de 150 millones de pesos. Ya cuando él va a incumplir, ¿no es cierto? Y nos va a patear, pues a utilizar instrumentos de un solo uso para recoger firmas, pues entonces llega y nos piden 150 millones de pesos. Y ahí pues nos sacaron por completo a todos. Y eso que hubo personas, yo me retiré, ya ahí dejé de participar y dije, yo acá ya no voy más, pero hubo personas que dijeron, nosotros sí tenemos los 150 millones de pesos, vamos para adelante. Hubo precisamente 4 personas que dijeron, nosotros vamos para adelante, después de que yo me retiré. Y aún así incumplió. O sea, a pesar de que también tenían el dinero, pues igual tampoco les quiso cumplir. Los hizo recoger otro poconón de firmas. Hubo uno que recogió más de 50.000 firmas y se gastó más de 50 millones de pesos en ese ejercicio. Por ejemplo, hubo otra persona, Luis de la Hoz, le alcanzó a consignar a Rodolfo Hernández 130 millones de pesos. Aclaro, se los devolvió después, sí, pero eso, y aparte de eso, él se gastó, yo calculo que otros 100 millones de pesos mínimo, porque Recorriendo el él país. recorrió el país Sí. de arriba, de un lado para el otro, en Miami, lo llevó, le gastó allá todo, o sea, unos temas, unos gastos que no se están contabilizando en la campaña y que se saben que son para la campaña. ¿Qué le podemos Entonces, decir a la gente, David? ¿Qué le podemos decir a la gente, David, que ya este domingo son las elecciones? ¿Qué le podemos decir a aquellos que todavía están indecisos o a todo el boom que le hemos hecho a esta última contienda electoral? Pues, ¿qué se le puede decir a la gente? ¿Qué le puedes decir vos desde tu perspectiva? desde mi perspectiva, yo puedo decir es que, mira, la gente le tiene mucho miedo a la izquierda, ¿sí? Y todo en la vida es un equilibrio. Nosotros, para poder tener el equilibrio en una bicicleta, necesitamos tanto la fuerza de la pierna derecha como de la pierna izquierda. Los budistas hablan mucho de que uno, para poder lavarse bien la mano izquierda, entonces necesita de la mano derecha, y de la mano derecha necesita de la mano izquierda, y necesitas ambas manos para poderte lavar la cara. Entonces todo en la vida es un equilibrio. En este momento, la mano derecha de Colombia, ¿sí?, que la ha gobernado durante 200 años prácticamente de una manera ininterrumpida, ya está muy sucia.
ya está muy cansada, ya ha hecho mucha fuerza en todos estos 200 años y en este momento tenemos lo peor que nos puede brindar esa mano derecha. Se comió Y todo es el necesario que presupuesto. venga el equilibrio. Exactamente, y es necesario que venga un equilibrio, que es la mano derecha, que nos ayude a la mano izquierda, que nos ayude a limpiar esa mano derecha, que nos ayude a limpiarnos el rostro, que con la fuerza de esa pierna izquierda podamos seguir pedaleando. Y en un futuro, y es que esto es lo que yo hablo, miren, por ejemplo, dicen, no, es que en Venezuela puede haber corrupción, es por un tema y es que es independiente a que si sea de derecha o de izquierda. Es que hay una clase política que lleva muchísimo tiempo en el poder, mucho tiempo, los mismos. Y esas personas ya empiezan a creerse con el derecho de poder hacer todo lo que quieran. Entonces se inquistan en el poder y empiezan a tomar los recursos públicos porque piensan que ya esos cargos incluso son hereditarios y demás. Eso pasa acá también en Colombia. Tenemos una clase política que lleva 200 años inquistada en el poder y está haciendo lo que quiera con el presupuesto y con todo. Entonces necesitamos rotación. Al mejor estilo de Estados Unidos. En Estados Unidos son 8 años demócratas, 8 años republicanos. Y así se rota. Y entonces acá, ¿qué es lo que tiene que pasar? En este momento la mano izquierda tiene que limpiar la derecha. Y si ya la izquierda lleva mucho tiempo en el poder, ¿sí? Que ya empezamos a ver que están los mismos durante 5 o 10 años, los mismos, pues en ese momento es prudente un ejercicio democrático donde suba otra mano y le dé una limpieza, porque es que en última nosotros nos vamos a ver beneficiados. En unas épocas vamos a necesitar más que se observen programas sociales y en otras épocas vamos a necesitar que se observe más, por ejemplo, el sector privado y de las empresas. Y en unas épocas vamos a necesitar exponer toda la corrupción que hizo la derecha y en otros casos vamos a tener que exponer de pronto lo mismo que haga el otro gobierno. Entonces necesitamos ese equilibrio, esa rotación de poder. Y eso es lo que se está dando en este momento. Es lo mejor y lo más sano para la democracia. Y por eso es que les digo, no tengamos que tenerle miedo a que la izquierda suba al poder. Tenemos que tenerle miedo a que la derecha siga en el poder. Una derecha que está desgastada, que no tiene en este momento unos líderes que tengan ideas y planteamientos claros, que está cansada y que está cochina ya. Ok, David, muchas gracias, mi hermano. Gracias. Espero también para que las personas también conozcan un poco de lo que se ve adentro de las campañas políticas. Y nada, decirles que ya este domingo es el día de ir a ejercer el voto y de poner la X en la cara del señor Gustavo Petro. Y si no le gusta, márquele bien duro la cara. Necesitamos un cambio. Así es, así es. Muchas gracias, Diego, de verdad, por el espacio y por este momento. David, Muchísimas muchas gracias. Un abrazo. Bueno, un abrazo, hermano, que estés muy bien. Chao. Chao.